interesa el tema, pues puede estudiar esto en la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí es muy fuerte la parte de luminotecnia, tiene un laboratorio propio donde ensayan equipos, artefactos de iluminación, lámparas. Y bueno, los otros profesionales que se ocupan de la luminotecnia hay muchos arquitectos que se dedican a eso por un tema más escenográfico que otra cosa. Y bueno, algunos decoradores, algunos que hacen iluminación artística. Nosotros le vamos a dar el enfoque desde el punto de vista del ingeniero, o sea, desde el punto de vista práctico, buscando sistemas de iluminación adecuados a la función que tienen que realizar y fundamentalmente pensando en la eficiencia energética, que es un tema que los arquitectos mucho no le dan bolilla, eficiencia energética y rendimiento. Entonces, vamos a arrancar hoy, vamos a ver una serie de conceptos básicos y leyes fundamentales para concluir finalmente en algunos métodos de cálculo de iluminación de interiores y vamos a ver también alguna forma de calcular iluminación para lo que sería alumbrado público, que son los dos puntos que van a desarrollar en el trabajo práctico. Bueno, como repaso teórico, aquí hablamos de la luz, es una especie de energía electromagnética que, bueno, está emitida dentro de la porción visible del espectro. Entonces el ojo humano no ve todo el espectro electromagnético, sino que ve un pedacito nada más. Que como dice acá, varía entre los 380 a los 780 nanómetros. Y el ojo humano tiene su mejor respuesta en la porción amarilla, verdosa del espectro, que es alrededor de los 555 nanómetros. Y luego esa mejor respuesta va bajando hacia las longitudes de onda más cortas o más largas. Aquí vemos el espectro electromagnético completo, desde los rayos cósmicos hasta las ondas largas. Y fíjense que la parte visible del espectro es muy chiquitita, es un pedacito ahí en el medio. Y ahí en la ampliación, donde se ven los colores, ahí podemos ver la longitud de onda que recién comentábamos, de los 380 nanómetros, ahí estamos por el violeta, a los 780 nanómetros que estamos en el anaranjado. Veamos algunas magnitudes y unidades de la luminotecnia. Hay cuatro básicamente que son las fundamentales. Una de ellas es el flujo luminoso. Flujo luminoso, esto es una definición, es cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas direcciones. El símbolo es el phi, la letra phi, y la unidad de medida es el lumen. También vamos a decir que un lumen es igual a una candela por un estereoradián. Estereoradián es un ángulo esférico, ahora lo vamos a ver. O la otra definición aplicable al lumen es que un lumen es igual a un lux por un metro cuadrado, donde lux es otra de las unidades, otra de las magnitudes fundamentales que ahora vamos a ver. Bueno, el ángulo sólido, el estereoradián, es esto que se ve acá. Es ese cono que se ve ahí de una esfera de radio 1 metro. Y el estereoradián es la superficie de ese cono sobre la distancia, el radio, perdón, al cuadrado. Una definición muy matemática. No, se ve acá y no se ve en ningún otro lado, no lo vamos a usar para nada. Algunos ejemplos de flujo luminoso. Una lámpara incandescente. Para ver, permítame hacer una aclaración primero. Esta presentación ya tiene muchos años y mucho del contenido de esta presentación está referido a lámparas que hoy por hoy en el mercado o en las instalaciones todavía existen, pero que, bueno, con el avance de la iluminación de LED están desapareciendo o tendiendo a desaparecer. Entonces yo las vamos a mencionar así muy a la pasada. Esta presentación en realidad es muy larga porque hace mucho hincapié en todos esos tipos de lámparas que hoy por hoy ya no vale la pena que hagamos mucho hincapié en eso.
Pero bueno, como datos de referencia y para aquellas instalaciones que todavía no se han modernizado, sirve para que por lo menos sepan qué es lo que podemos encontrar en las instalaciones todavía. Entonces, desde el punto de vista del flujo luminoso, vamos a encontrar la lámpara incandescente para señalización. Dice acá que es una lamparita muy chiquitita, la que se usaba en tableros eléctricos de un lumen. Una lámpara de bicicleta tiene 18 lúmenes. La lámpara incandescente común, clara, la bombita, la famosa bombita de 40 watts, tiene un flujo luminoso de 430 lúmenes. Un tubo fluorescente estándar de 36 watts está alrededor de los 3000 lúmenes. Una lámpara de vapor de mercurio de 400 watts, estamos en 22.000 lúmenes. Una lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 watts está en 47.000 lúmenes. Después tenemos una lámpara de vapor de mercurio halogenado de 2000 watts, estas son las que se usan en estadios de deporte, 170.000 lúmenes, y una lámpara para fotografía, que es una lámpara muy especial, de 18.000 watts, estamos en 1.700.000 lúmenes. Estos son todos tipos de lámpara que existían hasta antes del LED. Hoy por hoy, de todas estas que vemos acá, le diría que casi todas están reemplazadas por lámparas del tipo de LED. La iluminación. La iluminación es otra o iluminancia, es otra de las magnitudes fundamentales de la luminotecnia. Se designa con el símbolo de la letra E y se mide en lux. Y se define el lux como un lumen sobre un metro cuadrado, es decir, es flujo, recuerden que el lumen es flujo, sobre superficie. La iluminación, la iluminancia es lo que forma, o en general, es lo que nos va a interesar cuando hagamos los cálculos luminotécnicos. O sea, nosotros vamos a buscar con nuestros cálculos llegar a un valor de E sobre el plano de trabajo con la instalación de iluminación que diseñemos. Ejemplos de iluminancia. Bueno, la luna llena, 0,2 lux. Una iluminación de emergencia para escape de un lux. Una calle. Recuerden estos valores, porque estos valores son conceptuales, ¿no? Para saber en cuanto a magnitud, de qué orden estamos hablando. Una calle bien iluminada, estamos hablando de 15 a 25 lux. No es una avenida, es una calle. Un dormitorio de 70 a 100 lux. Una oficina de uso general, 500 lux. Una sala de dibujo y cartografía, cuando todavía se dibujaba con tablero y tiralínea, o estaban los 1000 lux. Un quirófano dentro del campo operatorio, es decir, sobre la camilla de operación, estamos de 15.000 a 25.000 lux. Y la bóveda celeste, es decir, si nosotros midiéramos los luxes en un día despejado a la intemperie, estaríamos alrededor de los 100.000 lux. Fíjense que ese valor de 100.000 lux es inalcanzable, o prácticamente inalcanzable con iluminación artificial. Fíjense que nosotros estamos hablando de 100.000 lux afuera y para una oficina de uso general 500 lux. Fíjense qué lejos que están esos valores. Por eso cuando uno quiere ver bien o necesita ver algo con mucho detalle, uno generalmente sale afuera, ¿no? Al patio a ver si se ve bien. Intensidad luminosa es otra de las magnitudes fundamentales de la luminotecnia. El símbolo es la letra I y la unidad de medida es la candela. Y es bueno, como definición es parte del flujo emitido por una fuente luminosa en una dirección dada, por el ángulo sólido que lo contiene. Después vamos a hablar de esta magnitud y a dónde la encontramos dentro de la información que nos proveen los fabricantes de luminarias y para qué sirve. Ejemplos de intensidad luminosa. Tenemos una lámpara reflectora de 40 watts, 450 candelas en el centro del haz. Una lámpara reflectora de 150, 2500. Una lámpara par, 38. Estos son tipos de lámpara que... Después hay fotografías, les voy a mostrar. Spot de 120 watts, 9500 candelas. Estas son lámparas, tanto estas como las dicroicas y la par 56 son lámparas que se utilizan. Lo mismo la R111, que está más abajo. Se usan para lámparas, para iluminación decorativa. Estos se usan en vidrieras o en galerías de arte, para lograr una iluminación en un punto definido y bastante concentrado y a cierta distancia.
Pero bueno, es en este tipo de lámpara donde se usa el concepto de intensidad luminosa y no el concepto de flujo luminoso. Finalmente tenemos la luminancia. La luminancia es intensidad luminosa emitida por una superficie luminosa o iluminada en una dirección dada. Es lo que se conoce como brillo. ¿Eh? La unidad es la letra L y se mide en candelas por metro cuadrado. Entonces, esto es lo que, la luminancia es lo que refleja una superficie. Esto dentro de los métodos de cálculo de iluminación se suele hacer una verificación, nosotros no la vamos a hacer, porque está en la norma IRA, se suele hacer una verificación a ver si pues la iluminancia o el brillo suele ser uno de los factores que puede incomodar al usuario en cuanto al sistema de iluminación. Entonces hay un método que se llama método de Zollner, que es para verificar si la iluminancia, perdón, la luminancia puede resultar molesta al observado. Ejemplo de luminancia muy elevada es este color blanco que vemos ahí muy brillante. Y una iluminación moderada es este tono más pastel, donde se nota entre uno y otro, si ustedes miran, este encandila y este no tanto. Y después tenemos iluminancia muy baja, es este color más gris que, como ven, el brillo es bastante más bajo. Ejemplos de iluminancia, bueno, una calle bien iluminada, 2 candelas por metro cuadrado, un papel blanco iluminado con 400 lux, estamos en 100 candelas por metro cuadrado, con 1000 lux 250, bueno, y ahí tenemos distintos ejemplos de iluminancia. Fíjense que ahí más abajo dice luminancia ideal para las paredes de oficinas de 50 a 100 candelas por metro cuadrado, y lo mismo para el cielo raso de 100 a 300 candelas. Lo mismo para la máxima luminancia para computación, 200 candelas por metro cuadrado. Esto de máxima luminancia para computación, bueno, todo lo que diga para computación en estas presentaciones, tomémoslo con pinza porque esto estaba o está desarrollado basándose en los viejos monitores de tubos de rayos catódicos, que eran de vidrio y tenían mucho reflejo. Hoy por hoy con los monitores nuevos de LED son bastante más opacos y no reflejan tanto la luz. De todas maneras, estas son recomendaciones que se pueden seguir. ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la luminotecnia? O sea, aquellas leyes que vinculan algunas de estas magnitudes que vimos recién. Una de las leyes fundamentales es la ley de la inversa de los cuadrados. La ley de la inversa de los cuadrados relaciona la iluminancia E con la intensidad luminosa I, y lo otro es la distancia, que es un tema geométrico. Si se fijan ahí en el dibujo, tenemos una fuente luminosa, acá a la izquierda, después tenemos planos, distintos planos, a distintas distancias, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Bueno, el nivel E de iluminancia va a ser igual a la intensidad luminosa dividido la distancia al cuadrado. De ahí salen, fíjense, los distintos valores, 36 lux, 9 lux o 4 lux. Esta es una relación muy importante de la luminotecnia y vamos a ver después que se utiliza en uno de los métodos de cálculo, más que de cálculo, de verificación. Es esta ley que viene ahora, la ley del coseno del ángulo. Entonces, si nosotros tenemos una fuente luminosa, como está en el dibujito a la izquierda, y queremos calcular E en el punto P, directamente es lo que vimos recién, es la intensidad luminosa dividido la distancia D al cuadrado. Ahora, si el punto no está en la vertical, donde está la fuente luminosa, y está desplazado con respecto a la vertical, un ángulo alfa, que sería este mismo ángulo acá, la iluminancia se puede calcular con esta fórmula. Esto es nada más que geometría, es simplemente proyectar el valor de E en el punto P, acá multiplicándolo por el coseno de alfa. Acá en esta fórmula de la derecha, acá falta un dato, ¿no? Porque estos dos valores de E, el valor de E, a ver, déjenme hacer algo. La realidad es un valor, vamos a llamarle vectorial. En este dibujo que ven acá, yo tengo que en la dirección de D,
de este vector rojo, yo tengo la intensidad luminosa. Entonces, cuando yo calculo en el punto P la intensidad, la iluminancia, E en realidad es un vector que sigue la dirección de D. Entonces yo calculo E acá abajo, ¿m? E va a ser I dividido D cuadrado, donde I es la intensidad luminosa en la dirección de D. Yo después ese valor de E lo puedo descomponer en dos componentes, en una componente horizontal y una componente vertical. Donde la componente horizontal en realidad es la que incide en forma perpendicular al plano de trabajo y la vertical es la que está paralela al plano de trabajo. Entonces, estas fórmulas que ven acá abajo, una se corresponde a la vertical y otra se corresponde a la horizontal. Por eso acá aparece un coseno simple y acá aparece un coseno al cubo. Esto sale de desarrollar las fórmulas. Después lo vamos a ver más adelante, otra vez. Aquí está. Acá está claro. Bien, entonces, E en el plano horizontal. Cuando hablamos de E en el plano horizontal, quiere decir que es un valor o una magnitud que está incidiendo sobre el plano horizontal. O sea, es perpendicular al plano horizontal. A veces esto se confunde, porque uno habla de la horizontal y piensa que es el vertical. Y no. Cuando hablamos en el plano horizontal, hablamos de justamente del plano. Y E está incidiendo en forma perpendicular al plano, que es esta que ven acá abajo. EPH, o sea, E en el punto P horizontal, acá está referido a la altura de montaje del artefacto de iluminación. Entonces es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa tiene que ser en la dirección esta, en la dirección de alfa, dividido, después vamos a ver dónde sale eso, dividido la altura al cuadrado por el coseno cubo de alfa. Esto sería el EPH. Y si queríamos calcular la iluminancia en el plano vertical, es la intensidad luminosa dividido la altura al cuadrado, altura de montaje, por el coseno cuadrado de alfa por el seno de alfa. Insisto que estos son cuestiones geométricas, o sea, esto es desarrollar a partir de la fórmula original y desarrollar o proyectar el valor de E en uno y otro plano. Bueno, la ley del coseno del ángulo, entonces, la primera de las fórmulas, como dice acá, de la diapositiva, EPH es la iluminancia E en el punto P en una superficie horizontal H, acá. En la segunda fórmula, EPB es la iluminancia E en el punto P en una superficie vertical. Bueno, normalmente, para las aplicaciones que nosotros vamos a calcular el EPH, o sea, la iluminancia que incide sobre el plano horizontal. Normalmente vamos a calcular eso. ¿Para qué puede servir la iluminancia en el plano vertical? Bueno, la iluminación en el plano vertical se suele utilizar cuando uno tiene que iluminar cosas que están, qué sé yo, colgadas en una pared, por ejemplo, un cuadro, o en una transmisión de fútbol, por ejemplo, donde una cámara está a nivel de terreno y necesita tener una buena iluminación del plano vertical de los jugadores. Entonces ahí puede interesar saber el valor de la iluminancia en el plano vertical. Pero bueno, básicamente la ley del coseno del ángulo se refiere a esto y después vamos a ver más adelante que termina siendo, como dice el título de este dibujo, termina siendo el que llamamos método punto por punto. Después vamos a ver por qué se llama así y para qué sirve. Bueno, otro concepto interesante para aprender y que es un tema de mucha discusión es la temperatura de color. Temperatura color, como indica su nombre, se refiere al color de la luz que emiten las lámparas. Ustedes habrán visto en los locales o mismo en sus casas, van a ver que la luz tiene distintos tonos. Lo más claro o lo más para verlo es si vamos a la familia de tubos fluorescentes. Ustedes habrán visto que hay tubos que son más con una luz más azulada, hay otros que son más amarillentos o más rosaditos, hay otros que son neutros. Bueno, el color, eso es el color de la luz,
tiene que ver con este concepto de temperatura de color. Lo mismo vale para lo que es la iluminación de alumbrado público. Ustedes habrán visto en la calle todavía quedan muchas luminarias de esas de color bien amarillo. Esas lámparas amarillas son de vapor de sodio de alta presión, donde, bueno, como ustedes lo pueden ver, emiten su luz muy, muy próxima a la longitud de onda del color amarillo. Por eso se ve de ese color. Entonces, la temperatura de color es un concepto que tiene que ver con el color de la luz. Y la definición o la explicación teórica tiene que ver con la temperatura que alcanza el cuerpo negro cuando se lo calienta. Entonces la temperatura de color se refiere a la luz emitida por un cuerpo negro. Por ejemplo, en el caso del Sol, se aproxima a un cuerpo negro cuya superficie tiene una temperatura de 6.500 grados Kelvin. Recuerden que los grados Kelvin son 273 grados más que los grados centígrados. Entonces, atento con esto porque esto suele presentar alguna confusión, porque en el mercado se habla mucho de luz fría y luz cálida, y en realidad cuando hablamos de luz fría estamos hablando de la luz de tono azulado, y esa luz, la temperatura de color de esa luz está alrededor de los 6.000 Kelvin. Entonces es una temperatura de color alta. Entonces hablamos de una luz fría, pero en realidad la temperatura de color es alta. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de una luz cálida. Cuando hablamos de una luz cálida, en realidad estamos hablando de una temperatura de color baja, 3.000, 3.500 Kelvin. Bueno, estas son características de los distintos tipos de luz. Una lámpara incandescente de las viejas lamparitas, está su temperatura de color, es de 2.700 Kelvin. Recuerden, si recuerdan, van a ver que las lámparas esas incandescentes dan una luz bastante amarillenta, 2.700 Kelvin. Y acá tenemos el espectro electromagnético de una lámpara fluorescente trifósforo cálida, o sea, 3.000 Kelvin. Una lámpara fluorescente trifósforo cálida. Trifósforo es un tipo de lámpara fluorescente que se fabrica o se fabricaba de muy buena calidad en cuanto a la luz que emite. Bien, fíjense un detalle en este gráfico, ya que estamos. La lámpara incandescente, fíjense que la curva del espectro es un continuo, prácticamente es un continuo. En el caso del tubo fluorescente, fíjense que no, que tiene picos en algún color o en alguna frecuencia, fíjense mucho en el amarillo, mucho acá por el rojo, un poquito en el azul. No es un espectro tan continuo como el de la lámpara incandescente. Esto va a derivar en otro concepto que lo vamos a ver ahora enseguida. Algunas temperaturas de color de algunas fuentes de luz. Bueno, la lámpara incandescente, como ya dijimos, son 2.700 Kelvin. El tubo fluorescente blanco cálido es 3.000 Kelvin. El blanco cálido es un blanco bastante tirando al rosado. Se nota a simple vista. La lámpara incandescente halógena son 3.100 Kelvin, es un poquito más fría que la lámpara incandescente. Tubo fluorescente blanco neutro, 4.000 Kelvin. Tubo fluorescente luz día, el que se llama luz día, 6.500 Kelvin, y es el que ven bien de color azul, o bastante azul. Y una lámpara de mercurio halogenado, estamos en 3.000 o 4.000 Kelvin. Aquí no están los LED. Los LED, así como es todo este tipo de lámpara, que eran incandescentes o de descarga, como el tipo de los tubos fluorescentes, al igual que estas, los LED, también se fabrican en distintos colores o distintas temperaturas de color. Entonces, hoy por hoy los LED vamos a encontrar lo que se denomina blanco neutro, alrededor de 4.000 Kelvin, por ahí un poquito menos, y vamos a encontrar mucho sobre lo que es luz día, alrededor de 6.000 o 6.500 Kelvin. Entonces, interesante saber esto porque cuando uno hace el proyecto y diseña la iluminación, bueno, la temperatura de color en realidad es un detalle técnico que es criterio del proyectista. O sea, no cambia, esto es un concepto importante que se lo tienen que guardar,
no cambia la cantidad de luz o el nivel de iluminancia E en el plano de trabajo. O sea, la temperatura de color no influye en la cantidad de luxes que vamos a recibir en el plano de trabajo. A veces les va a tocar, porque a mí me ha pasado mucho, con los usuarios, que a algunos les va a decir, no, yo veo mejor con la luz día, yo veo mejor con el blanco neutro, yo veo mejor con el cálido. Bueno, eso es un tema subjetivo y depende de los usuarios. O sea, cada usuario Una se puede consulta, sentir, profesor. sí, Con la luz LED, bueno, muchos recomiendan según el trabajo que uno esté usando la temperatura de color. Por ejemplo, en las correcto, oficinas recomiendan la luz cálida correcto, correcto. Y yo y en las coincido con eso. autopistas, bueno, de noche ahora están poniendo todo luz fría porque hay Sí. menos Bueno, incandilación y se ve hay un mucho tema, no, mejor. hay un tema que ahora lo vamos a comentar. Eh, el tema de la luz fría o la luz cálida en cuanto a oficinas y autopistas, como usted dice. Normalmente o generalmente se busca en una oficina, uno busca cierto confort visual. A mí me disgusta, pero a mí me disgusta porque, insisto que es un tema subjetivo, me disgusta la luz fría, absolutamente fría, de 6.000 o 6.500 Kelvin. Entonces yo en mis proyectos de iluminación prefiero ir a un blanco neutro, 4.000 Kelvin, que da otro confort y no deforma tanto los colores reales, porque lo que sí influye la temperatura de colores sobre los colores que uno ve debajo. Si bien no debería, porque ahora ya les digo, vamos a ver otro concepto que tiene que ver con eso, a mí me parece que cuando una oficina está iluminada con una iluminación más cálida, los colores se ven, vamos a decir, más natural. En el caso Después del está auto, el índice de reproducción de color, ¿no, bueno, profesor? Que debe ser re... eso es lo que viene después, sí. Ah, está bien. En el caso de la autopista se requiere o se pretende luz fría o más fría, porque dicen, lo mismo que en ambientes de trabajo industriales, se dice que la luz fría mantiene más atento al usuario, ¿eh? Lo mantiene como más despierto, vamos a decir eso. Bien, y bueno, como en el caso de los LEDs, les decía, van a encontrar en luz muy fría, 6.000 o 6.500 Kelvin, y blanco neutro. Cálido no van a encontrar en LED. Como luminarias o luces estándar para oficinas o aplicaciones industriales, ¿no? Después en LED van a encontrar, sí, de colores, van a encontrar de todos los colores, pero no como para uso de proyectos de iluminación de oficina o de un ambiente industrial o de un alumbrado público. Bueno, acá hay un cuadro comparativo de la temperatura de color en función de los distintos tipos de lámparas, incandescentes, vapor de mercurio, y fíjense lo que les comentaba, el sodio de alta presión, que es el amarillo, ese que todavía hay por las calles, fíjense que la temperatura de color está, no sé, 1.500 Kelvin, súper cálido. Bueno, yo les marcaba en una diapositiva anterior cómo era la distribución del espectro luminoso de una lámpara incandescente, acá a la izquierda, y una lámpara fluorescente trifósforo. La lámpara incandescente tiene un espectro continuo, o casi sí, bien continuo, y el tubo fluorescente no. Esto tiene que ver con lo que decía recién su compañero, con el índice de reproducción cromática, que es el índice de reproducción cromática, en realidad es qué capacidad tiene esa fuente de luz de reproducir todo el espectro visible, ¿eh? En forma continua. Entonces, cuanto más continuo es el espectro, como el de la lámpara incandescente, más alto es ese valor. De hecho, para la lámpara incandescente, ese valor IRC o RA en alguna biografía, el índice de reproducción cromática de la lámpara incandescente es de 100%. Y de allí para abajo, o sea, un tubo fluorescente trifósforo está alrededor del 80%. O sea, no, ¿por qué? Bueno, la explicación es este espectro discontinuo que ven acá. Entonces, hay algunos colores que este tubo fluorescente no va a poder reproducir. O sea, los objetos que coloquemos debajo de esa iluminación, alguno de los colores nos los vamos a perder. Por ejemplo, parte del verde, ¿no? O del violeta. Como dice acá, cuanto más continua y pareja es la emisión de la radiación electromagnética, mejor será su capacidad de reproducir los colores con naturalidad. De hecho, la luz del sol, obviamente, tiene un índice de reproducción cromática del 100%. Como dice acá abajo, esto se denomina rendimiento de color
Y en los catálogos van a encontrar índice de reproducción cromática, IRC, y generalmente se representa con la sigla RA. Y el valor máximo, como dijimos, es del 100%. Bueno, acá tenemos una foto donde en esta escala que está arriba de la foto, que es de 0 a 100, el índice de reproducción cromática, bueno, la foto quiere mostrar cómo se ve esta foto con un índice de reproducción pobre a la izquierda y un índice de reproducción más elevado hacia la derecha. O sea, empiezan a desaparecer colores. O sea, como ven, la imagen se torna bastante más pálida. Bueno, esto es lo mismo que venimos comentando. Otra vez la lámpara incandescente, una lámpara fluorescente tradicional. Fíjense que esta lámpara fluorescente tradicional no es un trifósforo, es un tubo más antiguo. Los primeros tubos que se fabricaban tenían un índice de reproducción cromática de 63, o sea, muy, muy bajo. Acá, como dice acá, bueno, insisto que esto es viejo, la nueva generación de tubos tiene un RA de 80 y algunos de 90. Lo mismo que las lámparas de mercurio halogenado tienen un índice de reproducción cromática de 90%, bastante alto. Bueno, acá tienen un gráfico comparativo de RA en función de los tipos de lámparas. Otra vez, las lámparas de sodio de alta presión o de baja presión tienen un índice de reproducción cromática muy, muy malo. Bueno, y acá un poco lo que ya comentamos, la temperatura de color y el índice de reproducción cromática. Entonces, como dice acá, estas dos características tienen que ser bien comprendidas y utilizadas prudentemente, dice acá. Ninguna de ellas por sí sola definen a una fuente. Se deben trabajar en conjunto al seleccionar el tipo de lámpara. Entonces, como les comentaba al principio, la temperatura de color les va a dar distinta tonalidad en el resultado final de la iluminación, lo cual no quiere decir que tengamos menos luxes sobre el plano de trabajo. Si ustedes utilizan un luxímetro o un luxómetro, que es el instrumento con el cual yo puedo medir nivel de iluminación, en una sala iluminada con lámparas cálidas o lámparas frías, mientras el flujo luminoso sea el mismo, la cantidad de luxes que vamos a medir sobre el plano de trabajo va a ser la misma. Va a cambiar el aspecto, nada más. Un tema muy subjetivo, va a depender de los usuarios. Lo recomendable es lo que dijimos recién. Para mí, para ámbitos de oficina, la luz neutra está muy bien, es un buen color, es una buena solución de compromiso entre una luz fría y una luz cálida. A mí me gusta ese color. Pero bueno, y eso, insisto, depende del usuario que esté debajo. A mí me ha pasado infinidad de veces, que los usuarios mismos nos piden, no, yo quiero la luz bien fría, porque dicen que ven más. Bueno, eso es mentira. Que ven más es mentira, porque la cantidad de luz es la misma. Es una cuestión de confort y bueno, cada uno se siente más cómodo con otro. Los ambientes industriales en general van a ver que se utilizan luces bien frías. Profe, una pregunta. Sí. ¿No hay una legislación o una normativa respecto a lo que dijo recién? Lo de la luz En fría, realidad, luz cálida. en realidad no hay normativa en cuanto a estos temas. En cuanto a temperatura de color y en cuanto al índice de reproducción cromática, no hay legislación relacionada con eso, ni normas. Las normas, ya que está lo comentamos, nosotros vamos a encontrar normas donde nos van a definir o nos van a establecer los niveles de iluminancia recomendados, y máximos y mínimos, para cada tipo de actividad. Pero no nos van a decir de qué color, ni de qué calidad es la iluminación en cuanto a la reproducción de los colores. Fíjense que en el caso de alumbrado público, que es el más extremo, vamos a decir, el caso de alumbrado público con vapor de sodio, que es amarillo, en realidad, ¿por qué se usó el vapor de sodio amarillo? Primero porque tiene un rendimiento altísimo en cuanto a cantidad de luxes por watt.
perdón, lúmenes por watt. O sea, tiene un rendimiento muy alto. Y en realidad para ir a alumbrar una autopista o una calle, el color era lo de menos, porque nosotros necesitábamos ver bien, no importa el que diseñó ese tipo de lámpara dijo, no importa si distinguimos bien el color del auto que va adelante, el asunto que veamos mucho. ¿Mm? Si es negro o si es azul oscuro, bueno, es lo mismo. Entonces, no hay una legislación en cuanto a temperatura de color ni al índice de reproducción cromática. Esto tiene que ver más con la experiencia del proyectista. Obviamente que si vamos a iluminar un museo donde hay cuadros, vamos a buscar que nuestra fuente de luz tenga un índice de reproducción cromática altísimo, o lo más alto que podamos, llegando al 100%. Y la temperatura de color, a mi juicio, debería ser cálida, no muy fría, porque el frío deforma mucho los colores. En una oficina es diferente, los colores son más relativos, y lo mismo que la temperatura de color. Entonces ahí queda más a criterio del proyectista. En cuanto a la normativa, vamos a encontrar una norma IRAN, hay una norma IRAN, que es la 2006 creo, la norma IRAN, AADL, IRAM AADL van a encontrar que son las normas que tienen que ver con temas de iluminación. AADL es la Asociación Argentina de Luminotecnia. Entonces van a encontrar normas IRAM AADL. En el caso de los niveles recomendados es creo que la norma 2006, número 2006, la que fija los niveles mínimos y máximos recomendados y promedios. La Ley de Seguridad e Higiene Laboral, con su decreto reglamentario, el decreto 351 del año 79, en ese decreto reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, tiene un anexo que tiene que ver con la iluminación de los ambientes de trabajo. Y en realidad lo único que hicieron fue copiar la norma IRAM dentro del decreto reglamentario. O sea que cualquiera de las dos fuentes que ustedes tomen como información para elegir el nivel de iluminación del proyecto está correcto. Después van a encontrar manuales de iluminación de las marcas clásicas, Philips, Orram, hay un montón de manuales de iluminación con recomendaciones. Pero en realidad cuando vayamos a hacer el proyecto, lo correcto es o tomar la norma IRAM o el anexo del decreto reglamentario. Allí figura por actividad cuál es el nivel recomendado. Ojo que también eso está, algunas actividades han perdido vigencia porque han ido cambiando. El caso que yo les comentaba de la sala de dibujos, y por hoy una sala de dibujos no tiene tablero, o sea, tiene todas computadoras y se trabaja con AutoCAD. Entonces, los 1000 luxes que ese decreto o esa norma fijaban para una sala de dibujo tienen que ver con aquel dibujo artesanal, más de Rotring y papel que de un monitor de computadora. El tema de la iluminación de salas de cómputos o con muchas computadoras es un tema muy discutido. Nosotros mencionamos aquí a la pasada medio rápido que el nivel recomendado para oficinas de uso general era de 500 lux. Bueno, cuando apareció, eso era antes de las computadoras. Cuando aparecieron las computadoras y los monitores viejos de tubo rayos catódicos, se empezó a discutir mucho si ese era el mejor nivel, si no era muy alto, porque las luces producían reflejos, después vamos a comentar algo de eso. Producían reflejos sobre los monitores. Bueno, después de una serie de congresos así de especialistas, terminaron recomendando 400 lux para salas, oficinas modernas de hoy, vamos a decir, con computadoras. Bueno, terminaron definiendo 400 lux y no 500. Porque hay que buscar un compromiso en realidad entre la luz que recibe uno sobre el teclado y sobre la eventual tarea que puede uno realizar sobre un papel. O sea, nosotros trabajamos con la computadora, pero en general tenemos o que leer algo o ver algo que está escrito sobre un papel. Entonces, sobre el papel necesitamos un nivel de iluminancia que no es el mismo que necesitamos con el monitor de la computadora que tiene su propia luz de fondo. Bueno. Bueno, tipos de lámpara. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente porque insisto que no tiene mucho sentido que perdamos tiempo. Es simplemente una descripción global de las lámparas que existían y que existen todavía instaladas en muchos lados, pero que ya no se fabrican.
Entonces, los principales fabricantes de lámparas, como dice acá a nivel mundial, siguen siendo General Electric, Osram, Philips y Sylvania. Y ofrecen, bueno, todos tienen la misma línea de productos, o tenían, y fabricaban los mismos tipos de lámparas. Entonces, lámparas incandescentes convencionales, esto es lo que teníamos en casa hace algunos años, esto ya dejó de fabricarse, ya no se hacen más esta lamparita, puede ser que por ahí haya alguna, pero yo creo que ya no se fabrica ninguna. Lámparas incandescentes convencionales, fíjense que este formato tipo bombita y este formato tipo reflector, las que están arriba de la foto, lo que buscaban estas lámparas era una iluminación concentrada, para hacer una iluminación puntual de algún objeto. Bueno, los datos que nos vamos a encontrar. Esto está interesante de ver igual, porque aunque hoy por hoy tomemos un folleto de una lámpara LED, estos datos en realidad deberían estar igual. Fíjense que ahí está marcado con rojo el flujo luminoso, que es el dato básico que nosotros necesitamos saber o conocer para hacer cualquier cálculo de iluminación. Y después hay datos accesorios como la potencia, el diámetro, el tipo de casquete, distintos datos constructivos de las lámparas. Bueno, como dice acá, la primera información luminotécnica que ya hemos conocido es el lumen. El fabricante proporciona esta información, este valor del lumen, normalmente es el valor que puede entregar la lámpara después de 100 horas de uso. Generalmente, cuando la lámpara es nueva, entrega un poco más que este valor que dice acá. Después de 100 horas es como que el flujo se estabiliza y ese es el valor que figura en la tabla como dato. Lámparas halógenas, bueno, son lámparas que son también incandescentes, nada más que la parte del filamento y eso está dentro de un gas inerte. Ahí dentro de esta lámpara tenemos, esta que ven acá abajo, esta redondita como con un reflector, es la lámpara AR111, que la mencionamos en algún momento. Es un reflector muy concentrado para iluminar objetos a mucha distancia. Mucha distancia hablamos de 7-8 metros. Acá tenemos la famosa dicroica. Hoy por hoy, esto fue un furor en su momento cuando aparecieron estas lamparitas, era un furor de usar dicroica en todos lados, sobre todo por parte de los arquitectos. Usaban este tipo de lámpara para hacer cualquier tipo de iluminación y la verdad que este tipo de lámpara es para hacer iluminación decorativa y nada más. No es para otro tipo de iluminación, no es una iluminación general, como se utilizó mucho tiempo en muchos proyectos. Bueno, acá se explica el proceso del halógeno. El halógeno lo que pretendía es darle a la lámpara mayor vida útil al filamento. El filamento, que era de tungsteno, con el uso se evapora, se va evaporando y se deposita en el vidrio que cubre el filamento y la lámpara se va poniendo negra. Entonces, al utilizar un gas inerte, así una mezcla de gases en realidad, como el flúor, el cloro, el bromo, estas sustancias se combinaban con lo que desprendía el filamento y impedían que se formara esa capa negra sobre el vidrio. Bueno, todo esto, tecnología que ya está recontra superada, hoy por hoy. Y de acá, cuando abandonamos las lámparas incandescentes, vamos a decir, pasamos a las lámparas fluorescentes compactas. Las lámparas fluorescentes compactas también tuvieron un auge tremendo porque estas lámparas aparecieron como la primera opción de ahorro energético o de eficiencia energética. Entonces, lograban con lámparas de este tipo como la que ven acá abajo, como ven tiene una rosca que es igual a una lámpara incandescente, lograban un reemplazo directo o casi directo de una lámpara incandescente, logrando la misma cantidad de lúmenes, pero con mucha menor potencia. Entonces pasábamos, no sé, de una lámpara incandescente de 100 watts a una lámpara de este tipo de 23 watts. O sea, se bajaba la potencia a un cuarto de lo que era la iluminación incandescente. Entonces, en su momento, tuvieron mucha difusión, porque, bueno, insisto, era la primera aproximación al ahorro de energía. Como todos los tubos fluorescentes, estas lámparas también se fabricaban
distintas temperaturas de color, 2700, 3000, 4000 y 6500 Kelvin. En su momento, como toda cosa novedosa, en un principio eran muy caras, o sea, reemplazar las lámparas incandescentes era claramente costoso. Y como aquí la energía nunca estuvo demasiado cara, o sea, los plazos de amortización siempre eran largos. Entonces, fue un proceso que después se fue imponiendo con el tiempo, pero se fue imponiendo en la medida que los precios de las lámparas fueron bajando. Otro tipo de lámparas fluorescentes compactas, ¿no? Eran estos que ya tenían forma como de tubo fluorescente de NU, ¿no? Doblado de NU. Bueno, nada. La diferencia entre estas y estas directamente se enroscaban en un casquillo, en un culote común, en 220 volt y funcionaba. En esta parte gorda, que está en la base de la lámpara, tenía la parte electrónica. Esto tiene un equipo electrónico adentro. Este equipo venía incorporado en la lámpara. En el caso de las lámparas compactas tipo lineales o de NU, el equipo auxiliar no estaba incorporado en la lámpara, sino que había que agregarlo en el artefacto, al mejor estilo del tubo fluorescente que llevaba un balasto de conexión o de equipo auxiliar. Y estas lámparas también necesitaban un equipo auxiliar. Bueno, también bajo consumo, o sea, rendimiento alto de estas lámparas. Creo que después al final hay un gráfico de rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento hablamos lúmenes por watt. ¿Cuántos lúmenes entrega la lámpara en función de su potencia? Bueno, acá hay una foto con más detalle. Como ven, estas lámparas ya tienen un casquillo especial, tipo enchufe o zócalo. No es una lámpara que se enrosca en forma común o normal. El otro tema importante que no les comenté, que tiene que ver con estas lámparas y con las que vienen después, que seguramente son los tubos fluorescentes, en la cantidad de horas de funcionamiento. Una lámpara incandescente, de las viejas lámparas incandescentes, tenía una vida útil aproximada de 2000 horas, 2000 horas de funcionamiento. Y la realidad es que con el tiempo se iba deteriorando el flujo luminoso, ¿no? O sea, el flujo luminoso iba cayendo y el filamento se iba deteriorando rápido. Bueno, eso daba que esas lámparas duraban unas 2000 horas. Las lámparas de tipo fluorescente, ya sean estas del tipo compacto o las del tipo de tubo fluorescente, fue tal vez el mayor avance de este tipo de lámpara, fue la duración. Los tubos fluorescentes llegaban a una duración de 7.500, 8.000 horas de uso. Entonces ahí ya teníamos un dato muy importante en cuanto a por qué usar este tipo de lámpara y dejarlas incandescentes de lado. Bueno, dentro de lo que son lámparas fluorescentes, tenemos los tubos fluorescentes, que es lo mismo que las lámparas compactas, nada más que con otro formato. Esto más clásico. Y como de acá, fíjense qué antiguo que es esto, que dice que siguen siendo las grandes protagonistas en la iluminación de edificios de oficina. Obviamente que si ustedes van por la calle y miran, van a ver miles de tubos fluorescentes todavía instalados y que se están utilizando, pero el LED viene avanzando con mucha fuerza en los últimos años y bueno, están reemplazando todo este tipo de lámpara y rápido porque los costos han bajado mucho de los LED. Bueno, lámparas fluorescentes, otro formato, algunos formatos medios raros. Sobre el índice de reproducción, ya hemos hablado, alrededor del 70% hasta el 90 o 95% en alguna línea especial. Bueno, nunca hay un catálogo típico de lámpara fluorescente. Las lámparas fluorescentes pasaron por distintos procesos en cuanto al diámetro de la lámpara. Los tubos originales, los primeros, eran de 38 milímetros el diámetro. Después pasaron a 26, como dice acá, este folleto, y después pasaron a 15 o 14. Entonces fueron cambiando el diámetro. Y fueron siendo más eficientes también. O sea, fueron teniendo rendimientos mayores en cuanto a los lúmenes por watt. Bueno, acá habla de la variación del flujo luminoso con respecto a la temperatura. Esto hoy por hoy con todo lo que es LED no ocurre, pero en las lámparas fluorescentes había que tener cuidado con la temperatura del ambiente de trabajo, porque
Lo óptimo eran 25, 26 grados. Si la temperatura era mayor o menor, la emisión luminosa variaba, porque como esto tiene un gas interno, ese gas variaba su estado con respecto a la temperatura y bueno, terminaba derivando en que la cantidad de luz no se mantenía constante. Entonces el flujo luminoso tenía una variación, como se ve en esta curva, donde alrededor de los 25 grados llegábamos al 100%, pero por abajo y por arriba de ese valor, el flujo luminoso empezaba a disminuir. Finalmente tenemos las lámparas de descarga de alta intensidad, lámparas también especiales. Con estas lámparas se lograba mucho flujo luminoso, mucha potencia. Acá vamos a encontrar las lámparas de mercurio halogenado, que son las que se utilizan para iluminar grandes áreas, supermercados, depósitos. También estos tipos de lámparas se utilizaban para iluminación deportiva, como ven en dos formatos distintos, con la cubierta de esmerilada, de blanco o transparente. No vale la pena que nos detengamos mucho aquí en lámparas de este tipo, a ver si sigue. Lo que tenía estas lámparas, bueno, mucha potencia, alrededor de hasta 2000 watts para iluminación deportiva, lo estándar para iluminación de depósito era 400 watts, entre 250 y 400 watts eran las lámparas clásicas que se usaban para ese tipo de iluminación. Hoy por hoy, insisto, todo reemplazado por LED. Bueno, una tabla comparativa, repasando un poquito lo que ya vimos, la temperatura de color de alguna fuente de luz con respecto al tipo de lámpara, índice de reproducción cromática, lo mismo, según el tipo de lámpara, y lo que quería llegar yo aquí era al rendimiento. Entonces fíjense cómo desde la lámpara incandescente normal hasta el sodio de baja presión, cómo iba incrementándose el rendimiento, o sea, más lúmenes por watt. Lámparas de LED. Bueno, aquí llegamos, hasta aquí vamos a decir lo antiguo o lo anterior. Con la llegada del LED, bueno, el LED generó una revolución realmente en el mercado de la luminotecnia, porque lograron fuentes de luz de muchísimo rendimiento, o sea, de rendimiento realmente muy, muy alto. Distintos tipos de lámparas de LED vamos a encontrar, como estas que ven acá, que parecen una lamparita del tipo incandescente, como el mismo caso de que las lámparas compactas, fluorescentes, lo que se buscó aquí de entrada es buscar un formato de lámparas que permitiera reemplazar la lámpara y no el artefacto, porque reemplazar las dos cosas era demasiado costoso. Entonces, lo que se busca acá es darle el mismo formato de las lámparas anteriores, nada más que con la tecnología de LED. Entonces acá ven una lámpara del tipo incandescente, una del tipo dicroica, con el mismo zócalo, la dicroica. Lámparas del tipo AR-111, esos proyectores que veíamos para iluminar a distancia. Esto en general con el LED se logra aplicando sobre el LED unos lentes especiales para lograr que el haz sea bien concentrado. Fíjense que esto no tiene un reflector, como tenía la otra. Esto simplemente está el LED y la proyección o la profundidad del haz se logra con lentes, con ópticas colocadas arriba de los LED. Tubos fluorescentes, bueno, aquí vemos uno por afuera y cómo sería aproximadamente por adentro. Como ven, están los LED uno al lado del otro. Lámparas de LED tipo proyector. Estos ya son proyectores para grandes espacios o para iluminación deportiva. Y como ven aquí a la derecha, también ya tenemos lo que hoy por hoy están viendo en las calles, artefactos de LED para alumbrado público. Lámparas de LED. Bueno, acá
tenemos algunas características. Este es un cuadro que lo hice yo para incorporar lo que era LED a esta presentación. Entonces tenemos una lámpara tipo incandescente, como esa que vimos, que parece una bombita. Yo puse acá una potencia promedio, 13 watts, obviamente que hay de mucho menos, hay hasta de 5 watts. Lúmenes 1055 para este tipo de lámpara, el rendimiento 81 lúmenes por watt, temperatura de calor, hay distintos, yo puse 3000 aquí. Y lo importante es el rendimiento de color, ¿no? Fíjense, 80%, ya arranca con un valor alto. Y lo otro importantísimo es la duración. Recuerden que cuando hablamos de la lámpara incandescente hablamos de 2000 horas de funcionamiento. Acá estamos hablando en este tipo de lámpara, 15000. Lo mismo ocurre con las del tipo dicroica y las del tipo AR, proyector. Eso hablando primeras líneas, ¿no? Primeras marcas. Bueno, ahora después si quiere hablamos de la marca. Ahí tenemos un problema serio, ¿sí? Porque me acuerdo al principio en Lomas pusieron en la calle y al mes ya estaban. Bueno, yo ahora les voy a hacer un comentario con respecto a eso porque es interesante. Porque ahora lo comentamos, terminamos el cuadrito y lo comentamos. Entonces, bueno, para el tubo tipo fluorescente, es un tubo de 18 watts, en principio está reemplazando un tubo de 36 watts de los viejos. Acá van a ver un tema interesante. El tubo fluorescente o el tipo fluorescente de LED de 18 watts tiene un flujo de 1600 lúmenes. Un tubo fluorescente de 36 watts tiene 3000 lúmenes, o sea, casi el doble. ¿Por qué? Entonces, cuando uno hace el cálculo, en realidad, de flujo luminoso sobre superficie, que es lo que nos termina dando el nivel de iluminación sobre el plano de trabajo, ¿por qué los fabricantes dicen que nosotros podemos reemplazar un tubo de 36 watts de los viejos con uno de estos de 18? Bueno, es un tema constructivo. El viejo tubo de fluorescente, el de 36 watts, irradiaba o irradia luz en todas direcciones. O sea, es como mucha de la luz que emite ese tubo fluorescente va para arriba, o sea, va hacia adentro del artefacto y se pierde. Los tubos LED están pensados para que la mayor cantidad de luz vaya hacia abajo y no hacia arriba, ni a cualquier lado. Bueno, esto dicen los fabricantes, ¿eh? Por eso es que nosotros podemos reemplazar Y depende del ángulo, ¿no, profesor? Porque los LED generalmente son de 120 grados y bueno, exactamente, bueno, ahí eso está, ilumina ahí para está. abajo. Vamos a decir que en los tubos viejos el ángulo son 360 grados, porque te esparramos la luz para todos lados. Entonces ahí, en esos tubos antiguos, tenía mucho que ver el artefacto, porque para mejorar esto que yo les comento, ¿qué se buscaba? Bueno, por el lado de arriba del tubo se buscaba poner algún tipo de reflector de aluminio despejado, o simplemente de chapa pintada, de tal manera de aprovechar esa luz que iba para arriba, que en realidad era un desperdicio, que fuera para abajo. Bueno, eso tenía una eficiencia y un rendimiento que los fabricantes de artefactos solían darnos esa información. Como usted dice, hoy por hoy los LED tienen un ángulo de apertura de 120 grados, mandan todo para abajo, no mandan nada para arriba o poco. Entonces, por eso es que el resultado es similar, ¿eh? Al reemplazar estos tubos de LED a los tubos viejos. Después tenemos el alumbrado público, potencia promedio, hay de más y hay de menos, 112 watts, 9600 lúmenes, 85. Lo importante es acá el rendimiento que son altísimos. Temperatura de color, 5000, RA 70, duración, fíjense acá hablamos de 50.000 horas. Piensen solamente en lo que es mantenimiento. O sea, contra un artefacto de estándar de alumbrado público que tenía una duración de, no sé, 10.000 horas más o menos, acá estamos triplicando o quintuplicando la vida útil. Entonces, desde el punto de vista del mantenimiento, esto es mucha plata. Y en el uso después de la instalación. Más allá de lo que ahorramos en consumo, también ahorramos en mano de obra de mantenimiento. Después vamos a encontrar proyectores de 1000 watts, 135.000 lúmenes, son 135 lúmenes por watt. Rendimiento muy alto. A ver si está acá. Permítame volver un poquito hacia atrás. Fíjense
hablando de rendimiento, que bajo era el rendimiento de una lámpara incandescente, vapor de mercurio, fluorescente. Ahí más o menos estábamos empatando en cuanto al rendimiento. Bien. Bueno, esto es lo que hoy por hoy está dando vuelta en el mercado, es lo que se usa hoy por hoy, una instalación nueva, a nadie se le ocurriría hacer una instalación con lámparas que no sean de este tipo. Respecto a la calidad y a las marcas, como decía el compañero ahí hace un rato. Bueno, ese es un tema realmente complicado en el mercado. En el mercado van a encontrar un montón de marcas que hacen el mismo tipo de artefactos. O sea, ustedes van a comprar un panel de iluminación de LED para una oficina, y de estos que van embutidos en el techo, y van a encontrar, pero no sé, no menos de 15 o 20 modelos no, marcas distintas, el modelo parecido. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si estamos comprando algo como la gente o es o algo muy berreta? Porque todo viene de China, convengamos que todo eso viene de China. Pero en China hacen de todo, hacen cosas buenas, hacen cosas malas, hacen cosas regulares. Los chinos le venden lo que usted quiera. Entonces, bueno, hay que hablar con los proveedores, hay que hablar con los importadores. En general, si uno habla con las primeras marcas, como mencionamos, Philips, Osram, General Electric, Sylvania, en general esas marcas suelen mantener la calidad en cuanto a sus equipos. En general, en las luminarias de LED, la calidad está definida por el LED. Cuando digo por el LED es por la marca del LED. Hay 2 o 3 fábricas de LED que son de las buenas, y una es Creed o Cree, otra es Samsung también hace LED, Osram también hace LED. Bueno, ahí ya eso ya daría una pauta de la calidad de la iluminación. Y lo segundo es el driver, o sea, todos los equipos de LED llevan un equipo auxiliar que se llama driver, es un equipo electrónico, donde, bueno, ahí lo conectamos a 220 y de ahí sale la tensión necesaria para alimentar el equipo. Bueno, en el driver está la otra clave de este tipo de equipos. Hay fabricantes de driver que se dedican nada más que a fabricar eso. Y bueno, hay fabricantes muy reconocidos y hay otros que no los conoce nadie. Entonces, y lo que suele fallar es la electrónica, más que el LED. Eso comentaba el compañero ahí de Loma de Zamora, que es verdad, yo vivo en Loma de Zamora. Cuando hicieron la primera colocación de alumbrado público, había un montón de lámparas que fallaban. No sé si usted quiere comentar algo más con respecto a eso. Por ahí tiene alguna data. No, me acuerdo de eso, de que estaba bueno al principio, pero después en todos lados era. Empezaban a parpadear, pero muchos, Sí. no es que eran 2 o 3, eran... Claro, sí, por todos lados. Bueno, eso es la calidad del equipo auxiliar, que diría yo. Obviamente que el LED funcionaba, el LED funciona. Pero ¿cómo el equipo? Yo pensé que era la misma electrónica de cada lámpara que fallaba. Sí, bueno, cada equipo de eso tiene una electrónica que es como un equipo auxiliar. De hecho, yo algunos, no de alumbrado público, pero sí de alumbrado tipo industrial, que es parecido, he mandado a reparar, o sea, he mandado equipos a cambiar el driver. No es lo aconsejable. Cuando ustedes toman un equipo, hoy por hoy, los equipos de LED están pensados para tirar a la basura. O sea, no anda más, lo tiramos a la basura y ponemos lo nuevo. No, están pensados de ese modo. Con las lámparas antiguas, ahora vamos a ver algo igual, con las lámparas antiguas el criterio era artefacto y lámpara. El artefacto era la carcasa que sostenía la lámpara. Y en la carcasa teníamos el balasto electrónico convencional para el tubo fluorescente, teníamos los zócalos, teníamos el cableado, etcétera, etcétera. Y la lámpara era algo que uno cambiaba. Ese era un concepto de iluminación convencional. Hoy por hoy en los LED ese concepto terminó el concepto de lámpara. O sea, no existe más. Hoy existe el concepto de luminaria, donde la luminaria es el conjunto completo de la carcasa más la parte que ilumina. Entonces en los LED, a ver, tenemos algo acá. Luminaria. Bueno, en los LED hoy por hoy hay muchísimos artefactos que ya son una luz en sí misma, no se puede cambiar la lámpara.
ni el equipo auxiliar. En realidad se tira a la basura y se pone uno nuevo. Bueno, para que eso funcione, obviamente que los costos de esos equipos tienen que bajar de precio. Igual están bastante baratos hoy por hoy. Acá, ¿qué es una luminaria? Esta definición que vemos acá es la definición vieja de lo que es una luminaria. Un cuerpo caja, portalámpara, lámpara, en ocasión un balasto, bueno, equipo auxiliar, sistema óptico, completo por reflector, espejo, luces, bueno, todo un montón de cosas que eran útiles para controlar el deslumbramiento. Bueno, esto vamos a saltear porque esas son las clases de aislación eléctrica, esto es general para cualquier equipo. Y grado de protección lo mismo, los grados IP me imagino que ya lo tienen visto. Entonces, luminarias de interior. Luminarias de interior, esto sí, esta clasificación que viene aquí puede resultar útil, como para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de una luminaria del tipo directa, es que el 90 al 100% de la luz va para abajo. Hoy por hoy con los LED esto pasa. En lo que era iluminación convencional no era tan claro esto, por eso esta clasificación. Y bueno, acá ven directa, semi-indirecta, general, difusa. Una clasificación como para ver de qué estamos hablando. Hoy por hoy con los LED tenemos directa o casi directa o indirecta si lo montamos iluminando el techo. Todo lo demás, hoy por hoy existe poco en lo que es LED. Bueno, algunos datos interesantes que, esto independientemente de que sean LED o no, nos van a servir para poder aplicar después algunos criterios de cálculo. La curva de distribución luminosa. Esto es información fotométrica. Esta información es una información que nos tiene que suministrar el fabricante de la luminaria o del artefacto. Porque esta es una curva, estas curvas de distribución luminosa son curvas que se obtienen en laboratorio. Entonces, el fabricante debería mandar a ensayar su equipo. Hoy acá en la Argentina puede ir a la Universidad Nacional de Tucumán o al INTI. Son los dos que pueden hacer este tipo de ensayo para obtener la curva de distribución luminosa. ¿Y qué es esto? Bueno, la curva de distribución luminosa es un gráfico polar, como este que ven acá. Fíjense que acá hay dos trazos, uno en rojo continuo y uno en negro en trazos. Fíjense acá abajo dice el rojo es plano transversal de la luminaria y plano longitudinal de la luminaria. Estos son gráficos de intensidad luminosa. Fíjense que está en candelas acá, 300 candelas. Y esto está dado, este gráfico, candela cada 1000 lúmenes. Entonces, este gráfico, nosotros, ¿cómo está el artefacto ubicado acá? Yo no sé si con esto puedo dibujar acá. No, es el puntero, o pluma, a ver. Sí. El artefacto, supongamos que sea un artefacto de... Vamos a seguir con la antigua, el tubo fluorescente. Un tubito acá y un tubito acá. Esto es un corte, o sea, yo veo el artefacto, lo serrucho, lo parto al medio y lo veo así. Entonces, para este artefacto ubicado ahí, tenemos dos curvas. La curva roja, que es transversal, es decir, es como que yo corto el artefacto así en forma perpendicular y tengo esa curva de distribución. Y la otra curva, la de trazo negro, es como que el artefacto está a lo largo, así, de esta forma. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, quédense por ahora con este dato. Esto es curvas de intensidad luminosa. Si ustedes recuerdan el método punto a punto, ¿qué decía? Yo tengo la fuente de luz, como está acá en el centro, y yo quiero calcular yo tengo un plano de trabajo y quiero calcular la iluminación por acá abajo, yo necesito la intensidad luminosa en ese sentido. Entonces yo con esta curva me fijo el punto donde estoy calculando qué ángulo tiene con respecto a la luminaria y yo puedo sacar de este gráfico el valor de la intensidad luminosa, el valor de I, que necesito colocar en la fórmula para poder hacer el cálculo.
Bueno, para esto sirve esta curva de distribución luminosa polar. ¿Mm? Este es uno de los datos que nos debe dar el fabricante de las luminarias. Bueno, algunos fabricantes nos dan también este tipo de gráfico, que es diagrama de iluminancias. O sea, nos dan un gráfico con valor de máximo según la altura. Nos da altura de montaje a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros. Y por acá nos da el diámetro del haz, o sea, cuánto abre el cono de iluminación de ese artefacto. Este es otro dato que podemos encontrar dentro de lo que es la información luminotécnica. Bueno, recuerden en particular la distribución luminosa polar. Bueno, luminarias para interiores. Insisto que voy a ir rápido porque no tiene mucho sentido que perdamos tiempo con esto. Vamos a encontrar luminarias para lámparas incandescentes, para lámparas fluorescentes y para pequeñas lámparas de descarga. Sistemas de montaje. Luminarias de embutir, esto no cambia, para los LEDs es igual. Sistemas de embutir en cielos rasos, luminarias tipo plafón, que son los que se aplican sobre cielo raso, para suspender, los que son colgantes, de pared o apliques, para embutir en el piso, o algunos sistemas de rieles electrificados para poner spot, más que nada en iluminación arquitectónica o comercial. Entonces acá tenemos distintos tipos. Acá tenemos un artefacto embutido en el cielo raso, uno de riel. El riel generalmente es de 220. Un plafón, un tipo plafón. Aguárdenme un segundito, por favor. Para iluminación arquitectónica. Lo habrán visto en algún shopping esto. Y un tipo plafón de pared. Bueno, distintos tipos de iluminación, de artefactos. Bueno, iluminación para iluminación incandescente, esto es lo que podemos tener en casa o en alguna oficina, tipo de rieles, todo esto, insisto, todo esto existe como sistema de iluminación, nada más que todas las fuentes luminosas hoy por hoy son LED. Sistemas fluorescentes, vamos a encontrar artefactos para embutir en cielo raso, tramas colgantes o de aplicar tipo plafón. Otros también de embutir en cielo raso. Hoy por hoy el cielo raso tipo Armstrong, que es el de cielo raso de placas, como se ve acá en esta foto. Este cielo raso hoy por hoy en la oficina está recontra difundido y habrán visto que vienen placas de 60 por 60 centímetros o de 30 por 1,20. Todos los fabricantes de luminarias fabrican artefactos con esas medidas para que queden directamente embutidos reemplazando una de las placas, como se ve acá en la foto. Bueno, más artefactos de embutir. Tema de descarga es lo mismo. Mismo tipo de artefacto, algún tipo de proyector con riel. Control de la luz. Bueno, insisto que todo esto que vemos acá tiene que ver con las lámparas viejas. Acá lo que se buscaba era en los artefactos el control de la emisión luminosa. Bueno, se lograba mediante reflectores colocados detrás de la lámpara. Entonces teníamos elíptico, parabólico, circular. Según el formato del reflector se lograban distintos efectos en lo que salía del artefacto. Incluso uno del tipo asimétrico. Este tipo de reflector se utilizaba mucho para lograr iluminación en el plano vertical. En general, lo que se trataba de evitar era que el usuario, sentado en su puesto de trabajo,
no viera en forma directa la lámpara. Porque eso, la lámpara, el tubo fluorescente, que era lo que más se usaba, era una superficie muy reducida, pero con mucha luz. Entonces tenía mucha luminancia. ¿Sí? Entonces si uno mira directamente la lámpara, se suele encandilar. Entonces lo que se buscaba en esos artefactos, colocando louvers, ahora vamos a ver qué es, era que el usuario a cierta distancia no viera la lámpara interna en el artefacto. A ver si hay algo por acá. Por ejemplo, un tipo de difusor era el acrílico lechoso, como se llama acá, que era un acrílico opaco, translúcido, pero no transparente. Esto hoy por hoy es lo que van a ver en todos los artefactos de LED. Todos los artefactos de LED tienen este tipo de difusor de acrílico. Después ya había difusores con lentes, era un tipo de estos muy viejos, ya no debe haber ninguno. Era un acrílico prismado, que también lo que se punta de diamante, como dice acá, lo que se trataba de buscar era evitar el encandilamiento. Y lo más moderno, o lo último que se estuvo fabricando para evitar el deslumbramiento, son los tipo Louver, que son este cuadriculado que se ve aquí abajo, acá va en un corte, donde están los dos tubos fluorescentes. Esto como un cuadriculado, en este caso es de chapa pintada, de blanco, con lo que el tubo quedaba allá adentro, y lo que se lograba, bueno, que a cierta distancia, si el usuario levantaba la vista de la computadora, de lo que estaba haciendo, el usuario no veía los tubos fluorescentes. Veía un poco de luz, pero no la lámpara directamente. El más usado fue el doble parabólico. Esto lo van a ver en millones de lugares. Este es un louver de aluminio, donde se llamaba así doble parabólico porque, si lo ven acá en el corte, tenía una parábola en el sentido de la longitud del tubo, y los transversales también tenían forma de parábola. Esto era muy eficiente y realmente daba la sensación de que si uno lo miraba a cierta distancia, parecía que no, ni siquiera parecía que estaba prendido el tubo. Bueno, todos estos artefactos, el doble parabólico también tenía las curvas de distribución luminosa polares, y lo que se buscaba con este louver era que la luz no saliera con un ángulo mayor de 60 grados. O sea que este ángulo como máximo fuera 60 grados. Pero bueno, todo esto pasó un poco a la historia y llegaron los LED. Y los LED es esto que ven acá. Si hablamos de artefactos de embutir en cielo raso, tipo Armstrong, es este panel, esta placa que ven acá, que es todo un blanco, vamos a llamarle opaco, o esmerilado. El mismo artefacto que se puede colocar con una caja, como si fuera un plafón, adosado al techo, del mismo tipo para embutir, de forma circular o de forma cuadrada. ¿De qué potencia hablamos acá? Bueno, estos son artefactos de 40 watts, más o menos, el que cubre toda la placa completa. En los circulares tenemos hasta de 24 watts, hay desde 12 watts. Lo mismo en los modelitos estos cuadrados, también de 12 a 24 watts. Acá, fíjense que la teoría del Louvre y todo eso no existe. O sea, el artefacto queda colocado así como está, y bueno, esto genera también algunos problemas, porque esto sí es un panel luminoso que se ve desde todos lados, ¿no? Esto puede generar algún grado de incomodidad en los usuarios. Pero bueno, en aras de la economía, se sacrifica un poco el confort visual, y bueno, esto hoy por hoy lo que se está usando es esto. No hay otra cosa. Pueden llegar a encontrar algún artefacto o alguna lámpara de LED que reemplace, bueno, de tubo fluorescente ya vimos que hay. También hay algunas lámparas de LED con formato de lámpara lineal del tipo PLL, que también podría reemplazar, déjenme mostrar esto otra vez, podría reemplazar en este caso, este artefacto cuadrado lleva 3 lámparas de 36 watts, del tipo lineales con formato en U. Bueno, hay lámparas de LED que se han construido para reemplazar esas, pero son caras.
Hoy por hoy, directamente, si hay que reemplazar eso, se cambia por esto y chao. Aquí tenemos algunas luminarias del tipo industrial. Estos son para iluminar galpones o depósitos de cierta altura. Acá estamos hablando de más allá de los 5 metros, 5 o 6 metros de altura. Bueno, distintos modelos, tipo campana, esto ya es panel de LED. Otro tipo, estos son paneles de LED lineales. Estos son General Electric. Bueno, esto es más o menos lo que podemos ver de alumbrado. Alumbrado, como ven, todo esto es interior, o sea, acá no hay nada de exterior. Si vamos a las luminarias de alumbrado exterior, vamos a encontrar de alumbrado público. Para alumbrado público hay una clasificación que tiene que ver cómo emite la luz el artefacto. Lo menciono porque después está mencionado en una norma IRAN, que es la que se usa para calcular alumbrado público. Full cutoff, cutoff o semi cutoff o non cutoff. Bueno, todas estas definiciones tienen que ver en cómo sale la luz del artefacto, cuánto va para arriba y cuánto va para abajo. Aquí abajo dice qué porcentaje corresponde a cada caso. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, cutoff, como dice acá, cutoff es, para identificarlo más fácil, es la lámpara no se ve, o sea, está bien adentro del artefacto. Un semi-cutoff está mitad y mitad, y un non-cutoff, la lámpara está totalmente hacia abajo. Esta clasificación hoy en lo que es LED ha perdido vigencia, porque los artefactos de alumbrado público de LED es una placa donde todo esto no existe. O sea, la evolución del LED va más rápido que la normativa. O sea, hoy por hoy, la norma IRAM ADL 2022, que es con la cual se diseñan los sistemas de alumbrado público, no está actualizada, ¿no? O sea, van a encontrar todas estas definiciones, pero para el caso del LED no existe. O sea, no hay normativa todavía. Bueno, ¿qué sí es lo que vamos a encontrar en un artefacto de alumbrado público? Como dato fotométrico, vamos a encontrar curvas de este tipo, que son curvas del tipo ISO-LUX. O sea, cada una de estas curvas son curvas de igual nivel de iluminancia. 15 lux, 50 lux, 75, 100, 125, 150 y así. Y acá donde está el 0, estaría colocado el artefacto de iluminación visto desde arriba, ¿no? Como si fuera una vista aérea. Y obviamente que esta es la mitad del gráfico. La otra mitad es igual, en forma de espejo, hacia la izquierda. O sea, aquí tendríamos un gráfico igual. Y fíjense que acá está definido como lado acera y lado calzada. Y todo referido en módulos, vamos a decir, o múltiplos de la altura de montaje. H es la altura de montaje del artefacto con respecto al piso. Después vamos a ver cómo se calcula el alumbrado público. Bueno, y acá está la curva completa. En vez de estar la mitad, el gráfico que vimos recién es la mitad, hacia la derecha. Acá está el gráfico completo, se vería de este modo. Otro dato que podemos tener, también podemos tener una curva polar de las luminarias de alumbrado público, donde también tenemos dos curvas, una de 0 grados y una de 90 grados. La de 0 grados es la curva con la distribución luminosa a lo largo de la calle. Y la de 90 grados sería lo que ilumina hacia enfrente del artefacto, hacia la vereda de enfrente, vamos a decir. Bueno, esto es lo mismo, es otra curva. Fíjense que la curva roja, este artefacto, la particularidad de este tipo de artefactos es que tienden a desparramar la luz en el sentido de la calle, lo más que se pueda. Y bueno, son de este tipo. Como ven, acá no hay cutoff ni semi-cutoff. En realidad, si tuviéramos que definirlo, diría que es cutoff, que toda la luz está adentro del artefacto. Vamos a encontrar proyectores. Estos son más para iluminación arquitectónica, como dice hasta aquí, o iluminación deportiva. Entonces tenemos
1000 watts, de 400 watts, con lámpara de vapor de mercurio halogenado, del tipo tubular en este caso. Otros con otro formato, con reflector, un reflector parabólico por detrás. Y bueno, y si no, bueno, llegamos a lo que es proyectores LED. Acá hay proyectores LED, estos proyectores son LED de distintos colores, para lograr algún efecto en particular, como este que ven acá. O si no, proyectores, bueno, para actividades deportivas. Estos son de lámpara de descarga de 2000 watts, y si no, su equivalente en LED. El equivalente en LED debe estar en 500 watts más o menos. Datos de lo que nos van a dar de los proyectores son curvas isocandelas. En lugar de ser isolux, son isocandelas, ¿no? Son curvas que el artefacto está acá en el medio, como si estuviéramos iluminando este dibujo que ustedes ven, lo estuviéramos iluminando de frente. El artefacto que está donde se cruza el 00 en grados, donde se cruza el 00, acá estaría el artefacto. Y estas son curvas de intensidad luminosa, isocandelas por lumen. Dato característico, dato fotométrico característico de proyectores. O también nos pueden dar este mismo gráfico, nos lo pueden dar con forma de curva. Bueno, fin primera parte. A ver.